Hoy vamos a avanzar un tema importante que se refiere a la diferenciación vectorial. O sea, cómo se deriva un vector, básicamente. Tomaremos un vector que dependa de una variable, sea el vector A, que dependa de una variable U, que tiene sus coordenadas que dependen de esa variable. A1 en U, en la dirección de I, más A2, función de U, en la dirección de J, y más A3, función de U, en la dirección K. Vamos a incrementar la variable U y encontrar un nuevo vector, el vector A de U más delta U. O sea, incrementamos su variable en un delta U. Todas las coordenadas de este vector incrementarán. A1 de U más delta U en la dirección de I. A2 de U más delta U en J. Y A3 de U más delta U en la dirección K. La derivada del vector A respecto de U abriremos un paréntesis. En cálculo 1, si teníamos una función f y e de x, o f de x, una función f de x, y e igual a f de x, ¿no es cierto? La graficamos esa función. La variable independiente es x y aquí graficamos la función f. Bueno, nos dará una gráfica y igual a f en x. Bien, vamos a tomar como referencia un punto de partida en su variable independiente x. Incrementamos en un delta x. Entonces obtenemos otro punto x más delta x. Cada uno de estos puntos tiene su correspondiente imagen. Aquí diremos su imagen es f en x y este otro punto va a ser f de x más delta x. Lo que quiere decir que esta distancia la estamos llamando delta x. De igual manera, esa distancia va a ser un delta y. Pero esta delta y puede ser evaluada. Cota superior menos cota inferior. F de x más delta x menos f de x. Ahora, si hacemos la razón delta y en razón a delta x, es esa cota f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Ahora, lo que estamos haciendo desde un punto P hasta un punto Q en nuestra gráfica, lo estamos aproximando, lo podemos aproximar por una línea recta, ¿no es cierto? Y aquí hemos generado un ángulo alfa. Entonces, ¿cuándo es posible hacer esto? Si delta x lo hacemos cada vez más pequeñita, entonces el punto Q llega a confundirse con el punto P y esta recta que decimos acá vendría a ser la recta tangente a la curva, ¿no es cierto? Entonces, la tangente de ese ángulo alfa es delta y sobre delta x, aproximando delta x lo más pequeña posible. Ahí surge un límite.
límite cuando delta x tiende a 0. Y esa es la definición de la derivada, que había sido una razón. Si variamos delta x, la variable independiente, ¿cómo varía la variable y? O sea, la variación de y respecto a la variación de x. Esta es la definición de la derivada, un límite, ¿no es cierto? Vamos a, ahora en nuestro caso, la función ya no es una función escalar, es una función vectorial. Hagamos la diferencia de estos dos vectores. A del vector A de U más delta U menos el vector A que depende de U. Diferencia de vectores. Cada coordenada las restamos. A1 de U más delta U menos A1 función de U, esto en la dirección de I. En J hacemos lo mismo. Restamos sus coordenadas. A2 de U más delta U menos A2 de U. Esto en la dirección J. Y en K lo propio. Restamos sus coordenadas. A3 de U más delta U menos A3 de U en la dirección K. Bien, ahora lo que queríamos encontrar es la derivada del vector A respecto de U. Apoyándonos en la definición de la derivada, es un límite cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. En nuestro caso la variable es U. Cuando delta U tiende a 0, de la función desplazada menos la función inicial. En nuestro caso la función es una función vectorial. A de U más delta U menos A de U. Cuando el incremento de la variable tiende a 0 sobre delta U. Entonces, va a ser el límite, pongamos acá abajo, el límite cuando delta U tiende a 0 de la diferencia de estos dos vectores que tenemos acá sobre delta U. Entonces, pongamos una llave A1 de U más delta U menos A1 función de U sobre delta U. Esto pero en la dirección de I. En J, igual, la segunda coordenada, que sería A2 de U más delta U menos A2 función de U sobre delta U en la dirección J. Y más la tercera coordenada, que sería A3 de U más delta U menos A3 función de U sobre delta U en la dirección de K. Y cesamos la llave. Ahora, el límite cumple la ley distributiva. O sea, esto podemos distribuir el límite cuando delta U tiende a 0 de la primera coordenada, que sería A1 de U más delta U menos A1 función de U sobre delta U. Esto en la dirección de I. Más el límite cuando delta U tiende a 0 de la segunda coordenada, que es esta. A2 de U más delta U menos A2 de U sobre delta U en J. Y en K, el límite de la tercera coordenada cuando delta U tiende a 0 de A3 de U más delta U menos A3 función de U sobre delta U
en la dirección K. Bueno, eso es lo que podemos hacer en el desarrollo. Fijémonos ahora esta primera parte. El límite de A1 más de U más delta U menos A1 de U sobre delta U, cuando delta U tiende a 0. Es la definición de la derivada. ¿Cuál sería la función? La función sería ya no f, que le hemos llamado aquí, o y, sería la función A1. Entonces todo esto sería la derivada de A1 respecto de U. Pero eso tenemos en la dirección de I. Más todo esto nos representa la derivada de A2 respecto de U en la dirección J. Y análogamente, esa tercera expresión nos va a representar la derivada de A3 respecto de U en la dirección K. ¿Pero qué es todo esto? Es la derivada del vector A respecto de U. Conclusión entonces. La derivada de un vector había sido igual a derivar sus coordenadas simplemente. Guardaremos ese resultado por acá. Ahora vamos a utilizar aquello para desarrollar algunas propiedades. Entonces, pongamos con otro color. Tenemos un vector A que es función de U, cuyas coordenadas eran A1, función de U en I, A2, función de U en J, y A3, función de U en K. La derivada del vector A respecto de U había sido igual a derivar sus coordenadas, derivada de A1 respecto de U en I, más la derivada de la segunda coordenada respecto de U en J, y la derivada de la tercera coordenada respecto de U en la dirección K. Esto vamos a usar en el desarrollo de algunas propiedades. Bien, básicamente lo que tenemos que recordar, la derivada de un vector había sido igual a derivar sus coordenadas. Veremos algunas propiedades. Tomaremos este vector y además consideremos un segundo vector más, el vector B, cuyas coordenadas también dependen de la variable U, que tenga coordenadas B1 en U, B1 función de U en la dirección de I, más B2 función de U en J, y B3 función de U en la dirección K. Primera propiedad. ¿A qué será igual la derivada respecto de U de la suma de estos vectores, A más B? Esto va a ser la derivada respecto de U del vector suma, es decir, sumamos estos dos vectores. En la dirección de I vamos a tener A1 más B1. Se supone, se sobreentiende que son funciones de U, ¿no? En I. Más A2 más B2 en J. Y más A3 más B3 en la dirección K. Queremos derivar ese vector. Pero acabamos de ver que la derivada de un vector no había sido nada más igual al vector que resulta de derivar sus coordenadas. Entonces lo que vamos a hacer es derivar sus coordenadas. Entonces, el desarrollo
derivadas respecto de u de la primera coordenada, a1 más b1. Esto en la dirección de y, más la derivada respecto de u de la segunda coordenada, a2 más b2 en j, y la derivada de la tercera coordenada, derivadas respecto de u de a3 más b3 en la dirección k. Ahora, de cálculo sabemos que la derivada de una suma de funciones se desarrolla como la suma de sus derivadas. Entonces vamos a tener derivada de la primera función respecto de u más la derivada de la segunda función respecto de u. Esto pero en la dirección y. Análogamente en la segunda y tercera coordenada tendremos la derivada de a2 respecto de u más la derivada de b2 respecto de u en j. Y la tercera coordenada quedará derivada de la primera función, que es a3 respecto de u, más la derivada de la segunda función b3 respecto de u en la dirección k. Bien, ahora lo que vamos a hacer es asociar en paréntesis. En el primer paréntesis asociaremos estos tres desarrollos. Eso nos va a dar la derivada de a1 respecto de u en la dirección y, más la derivada de a2 respecto de u en j. Y por último, la derivada de a3 respecto de u en la dirección k. Y en otro paréntesis asociamos las otras tres expresiones, vale decir, todo lo referente a b, esas tres, quedándonos la derivada de b1 respecto de u en la dirección y, más la derivada de b2 respecto de u en j, y finalmente la derivada de b3 respecto de u en k. Bien, es lo más que podemos hacer. Ahora vamos identificando. Este primer vector nos representa exactamente la derivada del vector a respecto de u. Derivada del vector a respecto de u. Análogamente, ese segundo vector nos representa la derivada del vector b respecto de u. Conclusión entonces. Anotaremos acá la primera conclusión. La derivada respecto de u de una suma de vectores había sido igual a la suma de las derivadas. Derivada del primer vector más la derivada del segundo vector. Directamente podemos anotar, y si queremos, la derivada de una diferencia de vectores había sido nada más a la diferencia de sus derivadas. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad que vamos a estudiar. La derivada de un producto escalar de vectores A escalar B. Propiedad 2. Bien, esto es la derivada respecto de U del producto escalar de estos dos vectores. Y el producto escalar de los vectores se desarrolla como una suma del producto de sus coordenadas. Es decir,
Agarramos las dos primeras coordenadas, las multiplicamos, más el producto de las segundas coordenadas y más el producto de las terceras coordenadas. Bien, ahora vamos a aplicar reglas de la derivación. Primera regla: la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas. Entonces esto podemos desarrollar la derivada respecto de u de la primera función, que sería a1 por b1, más la derivada respecto de u de la segunda función, que es a2 por b2, y por último la derivada respecto de u de la tercera función, que es a3 por b3. Ahora, en cada caso tenemos la derivada de un producto de funciones. Eso también hay una regla que se ve en cálculo 1 que nos dice la derivada de la primera función, derivada de a1 respecto de u, por la segunda función sin derivar, más la segunda función por la derivada de la primera función. La primera función por la derivada de la segunda función. Así es, ¿no? Todo esto nos representa el desarrollo de esa primera derivada. Análogamente en el segundo y tercer caso. En el segundo caso tendremos derivada de la primera función, que es a2 respecto de u por b2 sin derivar, más a2 sin derivar por la derivada de b2 respecto de u. Y en el tercer caso, un desarrollo análogo. Derivada de a3 respecto de u por b3 sin derivar, más a3 sin derivar por derivada de b3 respecto de u. Ahora vamos a ir asociando. Asociaremos este desarrollo, este y este. Si nos fijamos, es una suma de tres expresiones tomadas de dos en dos. Cuando tenemos eso, podemos pensar inmediatamente en un producto escalar de vectores, que es una suma de tres expresiones tomadas de dos en dos. Entonces lo representaremos como un producto escalar de vectores. A ver, el primer vector, producto escalar; el segundo vector. El producto de las primeras coordenadas nos tiene que dar esto. Entonces pongamos primera coordenada aquí, derivada de a1 respecto de u, que multiplica la primera coordenada de ese vector, que sería b1. El producto de las segundas coordenadas nos reproduce esto. Entonces pongamos como segunda coordenada acá, derivada de a2 respecto de u, y segunda coordenada b2. Y por último, el producto de las terceras coordenadas nos reproduce esto. Derivada de a3 respecto de u, y acá pongamos b3. Más, ahora, con las otras tres expresiones, vale decir esta, esta y esta, también es una suma de dos en dos, de tres expresiones, nuevamente un producto escalar de vectores. Entonces, un vector, producto escalar, un segundo vector. El producto de las primeras coordenadas nos tiene que dar esto. Entonces, pongamos como primera coordenada a1, y acá primera coordenada derivada de b1 respecto de u. El producto de las segundas coordenadas nos da esta expresión. Entonces, segunda coordenada a2, y acá derivada de b2 respecto de u. Y el producto de las terceras coordenadas nos reproduce esto. a3 derivada de b3 respecto de u. Creo que es lo más que podemos asociar. Ahora vamos a identificar. Este vector coincide con el desarrollo de la derivada de un vector A. Entonces, esto nos representa la derivada del vector A
respecto de U. Producto escalar dice, este vector, ese es el vector B, que tiene esas coordenadas. Más, este nos representa el vector A, producto escalar, este vector que vendría a ser la derivada del vector B respecto de U. Bien, entonces, anotemos la segunda propiedad. La derivada respecto de U de un producto escalar de vectores había sido igual a la derivada del primer vector respecto de U, producto escalar el segundo vector, más el primer vector, producto escalar la derivada del segundo vector. Vamos ahora a la tercera propiedad. Queremos hallar un desarrollo para la derivada del producto vectorial de estos vectores, es decir, A vectorial B. Esto es la derivada respecto de U. El producto vectorial de dos vectores se desarrolla como un determinante. Entonces tenemos el determinante en la primera fila y JK. La segunda fila destinada a las coordenadas del primer vector, que son A1, A2, A3. Y la última fila destinada a las coordenadas del segundo vector, B1, B2, B3. Ahora fíjense, tenemos que derivar un determinante. ¿Cómo se deriva un determinante? Recuerden de cálculo la derivada de un determinante. El determinante es 3 por 3, su derivada va a ser una suma de 3 determinantes, donde en el primer determinante derivamos la primera fila, en este caso la derivada respecto de U del vector I, derivada respecto de U del segundo vector, del vector J, y derivadas respecto de U del tercer vector, que sería el vector K. Las otras filas, por en cuanto, las mantenemos invariables. A1, A2, A3, B1, B2, B3. Más un segundo determinante. En el segundo determinante ya también derivamos la segunda fila. Entonces la fila 1 no se modifica y JK. Derivamos la segunda fila, derivada de A1 respecto de U, derivada de A2 respecto de U y derivada de A3 respecto de U. La fila 3 no la modificamos, B1, B2, B3. Y un tercer determinante donde ya también derivamos la tercera fila. Entonces la fila 1 y la 2 no se modifican y JK. A1, A2, A3. Y la tercera fila son las derivadas de sus elementos. Entonces tendremos derivada de B1 respecto de U, derivada de B2 respecto de U y derivada de B3 respecto de U. Bien, así se deriva un determinante. Ahora, hagamos el desarrollo de esa primera expresión para sacar conclusiones. A ver, lo voy a hacer con otro color. La derivada del vector I
respecto de U. Derivada de un vector es igual a derivar sus coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas del vector I? Son 1, 0 y 0, ¿no es cierto? Es un vector constante. Entonces, derivada de 1 respecto de 0 en I. Derivada de 0 respecto de U, ¿no? Respecto de U en J y derivada de 0 respecto de U en K. Bueno, derivada de constantes es 0, 0 y 0. Entonces, la derivada del vector I había sido el vector nulo. Esto es 0, el vector nulo, el vector nulo, el vector nulo. Un vector que tiene todos sus elementos en una fila iguales a 0, el determinante es 0. Todo este determinante va a ser el vector nulo. Es un determinante vectorial. Por otro lado, ese segundo determinante. Hagamos la analogía con el producto vectorial. El producto vectorial de A con B, la primera fila son I, J, K. La segunda fila, las coordenadas del primer vector. La tercera fila, las coordenadas del segundo vector. Entonces, este es un determinante 3×3 que se puede expresar como un producto vectorial de vectores. Un vector que tenga esas coordenadas. Ese vector es la derivada de A respecto de U. Producto vectorial, un vector de esas coordenadas es el vector B. En el último determinante, también expresándolo como un producto vectorial de vectores, un vector que tenga esas coordenadas es el vector A. Producto vectorial, el vector que tenga esas coordenadas es la derivada del vector B respecto de U. Bien, a esa conclusión podemos llegar con este desarrollo tercero. Entonces anotaremos acá, derivadas respecto de U, de A vectorial B. Había tenido el siguiente desarrollo. Derivada del primer vector, producto vectorial, el segundo vector, más el primer vector, producto vectorial, la derivada del segundo vector. ¿De acuerdo? Vamos a una cuarta